La palabra de esta semana de la Escuela de Evangelismo la podemos ver en Juan 14, del 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6 lo tenemos en pantalla. No se turbe nuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. El título del mensaje de esta semana es El entrenamiento de discípulos y el equipo de evangelismo. Continuamente, Dios está trayendo a nuestras vidas ese entrenamiento de discípulos. De la misma forma que Jesús entrenó a sus discípulos y los dejó preparados para que ellos pudieran ir y hacer discípulos. Dios obró a través de los discípulos para que este evangelio pase de discípulo a discípulo a discípulo y de esta forma, después de 300 años, llegue el evangelio hasta Roma. Si hemos recibido bien el entrenamiento de discípulos, la respuesta que nos viene es el equipo de evangelismo. Si de verdad mi vida ha entrado dentro de ese movimiento de evangelismo, de verdad mi vida ha entrado dentro del entrenamiento de discípulos, perdón, y se ha generado en mí el cambio del evangelio, en mí ha llegado esa vida, ¿qué es lo que ocurre? Dios me da el encuentro, Dios forma ese equipo con el cual puedo hacer o estoy haciendo el evangelismo. Estamos a 2 semanas de la graduación de la Universidad de Remanentes, donde algunos de ustedes pues gradúan. Eh, de verdad que el graduar pues no es lo importante. Estoy seguro que la mayoría pues lo pensarán así, sino que realmente que en mi vida y en mi ministerio se estén levantando las respuestas del libro de los Hechos. Eso es lo más importante, no que haya acabado el curso, sino que a través de este curso de verdad el evangelismo esté empezando o haya empezado a tomar lugar, es lo importante, es lo importante. Y aún más importante todavía es que después del RU, después de la Universidad de Remanentes, Dios me levante como parte del equipo donde mi vida está dentro del movimiento de evangelismo que salva Latinoamérica. Ya no es solo encontrar estudiantes que estudien, se formen y gradúen, sino que después de la graduación, realmente que se levante ese equipo que continuando juntos, pues realmente podamos ser ese equipo que salva todo el habla hispana. Esta respuesta ha de continuar en nosotros después de este encuentro que hemos tenido. De alguna forma, después de la graduación, han de seguir formando parte de este equipo con nosotros para hacer el evangelismo bíblico en toda Latinoamérica. No solo eso, si de verdad han recibido bien el entrenamiento de discípulos, Dios les dará el encuentro con el equipo que hará el evangelismo con ustedes. Por eso, el equipo de evangelismo. ¿Qué equipo es este? ¿Qué tipo de personas forman este equipo de evangelismo? El equipo de evangelismo conoce el camino del que habla Jesús. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Este equipo de evangelismo conoce muy bien el camino del que habla Jesús. Aquella persona que ha cambiado su torre a través de Cristo es la que forma parte del equipo de evangelismo. Aquel que es testigo y que ha visto cómo Cristo ha cambiado su vida porque ha recibido la vida que hay en Cristo. Este es aquel que ha recibido la sanidad espiritual a través de Cristo. Su torre ha cambiado a través de las palabras de Jesús. Este equipo que Jesús dejó formado fueron los discípulos que sus torres cambiaron a través de la palabra de Jesús, recibiendo esa sanidad espiritual fundamental, necesaria para sus vidas. El equipo de evangelismo es aquel que sabe que la sanidad viene solo a través de la palabra.
Cuando esto viene sobre tu vida, es que puedes levantarte y Dios forma el equipo de evangelismo. Esto es a través de aquel que ha experimentado el monte del Calvario. El equipo de evangelismo conoce muy bien por qué ha de ser Cristo, por qué Cristo había de venir a morir en la cruz, por qué ha de morir y resucitar. Este equipo de evangelismo conoce muy bien este mensaje, las razones de por qué ha de ser solo Cristo en mí. La mayoría piensa que su situación, sus acciones o lo que han hecho es su problema, el error del pasado, lo que cometieron alguna vez. Lo que no saben es que su problema real es que tienen una incredulidad fundamental en ellos que les lleva a actuar, pensar y a tomar un tipo de decisiones. En muchas ocasiones se dan cuenta, es que no sé por qué llegué a hacer eso, no sé cómo pude llegar tan bajo, no sé cómo pude llegar a cometer esto, es que no era yo, no es la acción o lo que han hecho su problema, sino que realmente lo que no saben es que su problema real es que tienen una incredulidad fundamental en ellos que les impide creer en Cristo, creer en Dios, de tal forma que buscan un plan alternativo para sus vidas. Este equipo del que hablo, este equipo de evangelismo, conoce muy bien no al Cristo que yo quiero creer y recibir, sino al Cristo que Dios envió, al Cristo que Dios no tenía más remedio que enviar a nuestras vidas. Este equipo de evangelismo conoce muy bien la verdad. A través de Cristo es que puedo tener esa relación con el Dios Trino. A través de Cristo he de disfrutar de esto. Entonces se levanta la sanidad en mi pensamiento, se levanta esa sanidad mental. Es en ese momento cuando realmente tengo ese encuentro con Cristo, entendiendo por qué ha de ser Cristo, que la oración empieza a tomar lugar en mi vida. Esto es la oración, no es otra cosa. A través de la oración empiezas a ver que no soy yo, sino que es Cristo en mí. A través de la oración empiezas a disfrutar que no se trata de mi plan o mis pensamientos, sino que es su plan en mí, su voluntad en mí. Te das cuenta que no es lo que yo quiero, aquello que me hace feliz, sino que esté en el lugar que Él quiere que yo esté. Esto es la misión que Jesús dio a sus discípulos, hablándoles acerca del reino de Dios durante 40 días en el Monte del Olivar. Allá donde vaya este equipo de evangelismo, ¿qué ocurre? Allá donde vaya este equipo de evangelismo que conoce el camino y tiene la misión, ¿qué es lo que ocurre? Que Dios le da el encuentro con la persona que Él ha preparado en todas las naciones. Esas son las señales. El equipo que realmente conoce el camino del que Jesús hablaba, la verdad y la vida, allá donde va ese equipo que tiene este mensaje, que conoce este camino, verdad y vida, Dios obra de tal manera que prepara al discípulo y le da el encuentro con ese discípulo. Si esta sanidad espiritual, mental, física se levanta en tu vida, todos los encuentros que tienes se convierten en los encuentros de bendición que son respuesta y que son puerta para el evangelismo. Ahí es cuando te das cuenta, por eso es que yo no hago el evangelismo, sino que Dios lo ha preparado. Pablo no hacía el evangelismo, sino que allá donde iba era el ángel del Señor quien había preparado a Lidia, a Jasón, a Priscila y a Aquila. Y allá donde iba Pablo con su equipo, Dios le daba el encuentro con la persona que él había preparado, que estaba preparada para recibir el evangelio y para formar ese sistema que salva el campo. ¿Por qué a Pablo? ¿Por qué a través de Pedro? ¿Por qué a través de sus discípulos? Ellos eran ese equipo de evangelismo que conocían este mensaje, el camino, la verdad y la vida. Que esto ocurra en el creyente, que esto empiece a tomar lugar en el equipo de evangelismo de la iglesia o a través del creyente de mi iglesia, es la función del pastor. Es mi función que esta respuesta empiece a levantarse en la vida de todos los creyentes, hermanos, discípulos, pastores que Dios pone en mi caminar a lo largo de mi vida. Y es la dirección en la que van mis mensajes.
para que esto ocurriera en la vida de los discípulos. ¿Qué hizo Jesús? Los guió por este entrenamiento de discípulos que estamos viendo semana a semana. Jesús lo hizo durante 3 años y medio, 3 años y 6 meses, y el resultado es que se formó el equipo de evangelismo para la evangelización del mundo, siendo compartido este evangelio, como he dicho, de discípulo, a otro discípulo, de generaciones en generaciones, y a través del equipo de Pablo, Dios evangelizó hasta Roma. Por eso en nuestras vidas, ¿qué hay? Hay una introducción. ¿Cuál es nuestra introducción? Graduar de la Universidad de Remanentes, del RU. No es el fin. Parece que has acabado un curso que es el fin, pero no, es el principio. Es el principio de la formación de este equipo de evangelismo que continuamente ha de salvar las almas y ver cómo el movimiento de evangelismo bíblico se levanta en cada una de sus iglesias y en cada una de las regiones, campos en los que está. Y de esta forma podamos influenciar a las 237 naciones. Es el comienzo a través del cual Dios va a empezar a obrar en nosotros como equipo de evangelismo para salvar toda Latinoamérica. Amén. No es el fin, es el comienzo, la introducción. Dios no os ha creado para que estudiéis en el RU y os graduéis. Dios no os ha creado para que simplemente estéis aquí tomando notas, sino que es la introducción para que podáis hacer aquello por lo que Dios os ha llamado. En nuestras vidas hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. La introducción es para el desarrollo. Para eso que Dios quiere desarrollar o hacer a través de nosotros, hay una introducción previa, igual que los mensajes, ¿verdad? ¿Y la conclusión qué es? El resultado final. Entonces, si la introducción es que yo escuche, entrene, me forme con este evangelio, ¿cuál será la conclusión? La evangelización del mundo. Este ha de ser el resultado en nuestras vidas, la evangelización del mundo. Entonces, para ello, ¿qué hay? Un desarrollo, un proceso. Si Dios me ha llamado, me ha dado la salvación y lo que quiere es, después de salvarme a mí, que otros sean salvos a través de mi vida, entre medias, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es el desarrollo que hace que lleguemos a la conclusión de la evangelización del mundo? El discípulo. Por eso les dijo, id y hacer discípulos. Por eso de verdad oro para que nos levantemos bajo este entrenamiento de discípulos, donde realmente el Evangelio me edita nuevamente, donde realmente el plan de Dios se vuelve mi plan, donde realmente soy rediseñado de tal forma que me vuelvo la persona que el campo necesita. Jesús dijo esto, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cristo ha de ser mi torre. Cristo, quien es la verdad, ha de ser mi itinerario. Cristo, que es la vida, han de ser las señales que aparecen en mi vida. Cristo ha de ser mi camino. Entonces podré ser libre de mi destino. En Colosenses 1:13, ¿qué dice la palabra de Dios? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Cristo ha de ser mi torre. Es aquel que cambia mi destino, que me libra de mi destino. Es aquel que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado. Cristo ha de ser mi verdad. Entonces puedo, de forma real, disfrutarlo. Cristo ha de ser mi vida. Entonces tendré la evidencia y seré testigo. Dejarme empezar a explicar por la vida. Si de verdad Cristo es mi vida, entonces la vida que hay en Jesús, la vida que hay en Cristo, empezará a darme esas evidencias de que realmente Jesús es el Cristo. Y me levantaré como testigo.
A través de la experiencia del Monte del Calvario, uno puede llegar a ser testigo de Cristo. Si Cristo no hubiese muerto y resucitado, tu espíritu sigue muerto y no puedes vivir. El problema del hombre es que su espíritu murió. El espíritu de Dios que estaba en el hombre los abandonó y a esto le decimos un problema espiritual. Para darte vida, Cristo murió en la cruz y resucitó. En otras palabras, nos dio la salvación. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo vino y murió por nosotros. A través de Cristo es que hemos recibido esa vida. ¿Por qué Jesús dijo que yo soy la vida? Porque lo que necesitábamos era vida. Necesitábamos un camino, necesitamos estar en la verdad. Vamos a ver qué es esto en el mensaje de hoy. De forma fundamental, el problema del hombre es que su espíritu está muerto. ¿Cuándo murió? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Desde que Adán y Eva rompieron ese pacto con Dios al comer del fruto en Génesis 3, ¿qué ocurrió? El Espíritu de Dios que estaba junto con ellos los abandonó. Muerte espiritual. Quedaron muertos, su espíritu estaba muerto y si no es porque Cristo murió y resucitaron en la cruz, tu espíritu seguiría muerto. Eso es la salvación, que Cristo vino a morir y a resucitar y de esta forma nos salvó. A través de Cristo uno recibe la vida. Es en ese momento, cuando este Espíritu de Dios entra en ti, que Dios te da la misión. En otras palabras, tu pensamiento y corazón empieza a moverse por y para esta misión. Así como experimentas a Cristo que lo consumó todo, ¿por qué ha de ser Cristo? ¿Por qué es solo Cristo? Porque había de morir y venir y morir y resucitar. ¿Cuál era mi problema? Que hacía falta que Dios mismo se hiciera hombre, viniera y muriera. ¿Cuál era mi problema? Que Dios tenía que hacer eso. ¿Y por qué su muerte y resurrección es la solución a mi vida? Cuando uno entiende esto y viene a la vida al conocer a Cristo como verdadero profeta, sacerdote y rey, y realmente recibe esa salvación, es en ese momento que el Espíritu de Dios entra en ti y empieza a obrar en tu vida. Tu corazón y pensamiento se empieza a mover hacia Cristo, empieza a ser guiado por el Espíritu de Dios de tal forma que tu pensamiento y tu corazón empiezan a moverse hacia esa misión que Dios nos comparte. Entonces, al igual que en el aposento alto de Marcos, un día, un día descubrí, un día te das cuenta que de verdad Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Empiezas a experimentar la obra del Espíritu Santo en tu vida. Si no experimento esto, ¿qué es lo que ocurre? No puedo concentrarme en él. No se trata del culto en sí, sino de cómo me concentro en Dios a través del culto. No hagáis un culto religioso. No lo hagáis como para cumplir, como para chequear de que ya he llegado. Esta semana no he faltado al culto, Dios. No se trata del culto en sí, sino de cómo me concentro yo en Dios a través del culto. Entonces empezarás en tu vida a experimentar el Espíritu Santo. Si no experimento esto, no podré concentrarme. Por el lado opuesto, en el momento que empiezo a ver que Cristo es respuesta a mi vida, cómo Cristo empieza a obrar en mí, te podrás concentrar en Él mucho mejor. Entonces te vienen las señales. ¿Cuál es? La de Antioquía. ¿Qué es esto? El encuentro con el equipo. A través de la bendición de Antioquía, Dios te da el encuentro con el evangelista. En otras palabras, se empieza a formar ese equipo de evangelismo. Y te llega a las señales de Macedonia, donde empiezas a ver la obra de Dios que hace que la oscuridad en la familia se derrumbe. Por esto, primero, es una persona. Es una persona la que ha de cambiar. Si cambia una persona correctamente con el Evangelio, esto espiritualmente empieza a influenciar en toda la corriente espiritual familiar. Por esto, tu familia se vuelve casa de misión. Al igual que ocurrió en Macedonia con Lidia.
y te vendrá, ¿qué te viene? La señal de Asia. Esto es tu trabajo y profesión. A través de tu especialidad, a través de tu trabajo y con tu especialidad empiezas a levantar el movimiento de evangelismo bíblico. Esto es la iglesia especializada. De esta forma llega el horario de Roma. Esto es la región, la iglesia regional. Si realmente conoces a Cristo, estas respuestas vienen a tu vida. Esto es la vida que hay en Jesús. Cuando esa vida de Jesús viene a mí, estas señales son las que me siguen. Puedo experimentar que Él lo ha consumado todo. Cuando esta vida viene a mí, puedo experimentar para qué he de vivir, quién soy yo, dónde estoy, qué he de hacer, qué legado he de dejar. La misión. Entonces, al vivir por esa misión, porque mi corazón y mi pensamiento están en esa línea, alineados con el corazón de Dios, con el deseo de Dios, que es la evangelización del mundo, es en ese momento que no es mi poder, sino que es el poder de Dios a través de mí. Por eso prometió que nos iba a dar la llenura del Espíritu Santo, porque no podían sus discípulos. Para que cumpláis con esta misión, os voy a dar la llenura del Espíritu Santo para que recibáis poder y seáis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta Roma. De esta forma, con este secreto, este equipo, al formar este equipo, cuando esto viene a la vida de una persona, Dios te da el encuentro con el equipo, con los discípulos que Él ha preparado en el campo, alrededor de su iglesia, y también para hacer la evangelización del mundo a través de la Universidad de Remanentes. ¿Para qué? Para que podamos llegar hasta lo último de la tierra. Te da el encuentro con el evangelista con el cual puedes formar equipo. Y viene el horario donde yo y mi casa servimos a Jehová. Viene el horario al cambiar mi corriente espiritual y ver a Cristo en mí. Viene el horario donde la oscuridad en mi familia se derrumba. Llega el horario donde mi esposa, que parecía que se oponía al evangelio o que no lo llegaba a entender, Dios también obra en su vida dándole gracia y pudiendo ser esa ayuda idónea y pudiendo trabajar y caminar juntos por y para esta misión. Entonces, a través del trabajo, la profesión de los especialistas que Dios va poniendo alrededor mío, se levanta el evangelismo en los puestos de trabajo de los creyentes, de los especialistas que hay en mi iglesia, salvando a la élite también. De esta forma, podemos ver la región, Roma. Son las 7 señales y los 5 básicos. Las 3 primeras señales es la experiencia de Cristo, el Evangelio, el Darapán, y después trabajo en equipo, casa de misión, iglesia especializada, iglesia regional. Esto de forma real ha de levantarse a mí, en mi vida. Cuando yo recibo esta vida que hay en Jesús, esto empieza a levantarse, vienen a mi vida a través de su horario, en su horario, como señales. Entonces, volvemos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino. Cuando Cristo se vuelve mi torre, soy libre de ese destino al que yo iba. Acorde a lo que tienes, a lo que posees, vas a ver. Con lo que tienes, miras a tus hijos. Con lo que tienes, miras a la iglesia. Con lo que posees, te miras a ti mismo. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy el camino? De verdad que ninguna otra cosa es el camino. Juan 8:44, conocía el estado espiritual en el que estaba el hombre. Vuestro problema es que el dueño, la pertenencia, el dueño, el que controla sus vidas, es el diablo. Esa es la condición en la que quedó el hombre, separado de Dios, atrapado bajo la obra de Satanás. Al entrar el pecado en la vida del hombre, el que está en pecado pertenece al diablo. Por eso Jesús dijo, yo soy ese camino. ¿De qué camino hablaba? Del camino que tu vida necesita, del camino que el hombre necesita, no es otro. ¿Por qué necesitaba un camino? ¿Por qué Jesús dijo que yo soy un camino? Porque el hombre necesitaba un camino. ¿Por qué necesitaba un camino? Estaba atrapado bajo ese dueño, ¿quién es Satanás? Él opera en los hijos de desobediencia, bajo la corriente de este mundo, porque vivíamos atrapados bajo la obra de Satanás, bajo la corriente de este mundo, sirviendo a los demonios. Un estado espiritual donde no tienes más remedio que servir a los demonios. Esos éramos nosotros.
Por eso él dijo, yo soy ese camino para salir de ahí. Es por esta condición espiritual en la que está el hombre que lo que le viene es un problema mental. Están cargados y trabajados, están cansados, afligidos diariamente. Por eso lo que te viene desde la niñez es preocupación, miedo, angustia. Esto no nace de Dios ni viene de Dios porque no hay Dios en nosotros. Por eso desde pequeños vivimos con preocupación, con miedos, con angustia. Y cuando creces, esto se transforma en ira, estrés, desorden mental. No saben por qué ocurre esto, pero continuamente viene a mi vida. Parece ser que no hay forma de bloquearlo. Parece que lo tienen, que lo tienen todo, pero en realidad viven preocupados y con miedos. Aun teniéndolo todo, aun teniendo una estabilidad o una comodidad, viven preocupados y con miedos. En otras palabras, viven oprimidos, afligidos de alguna forma. De forma especial, sufren por las heridas del pasado que se apoderan de su hoy, se apoderan de su hoy, influyen hasta su futuro. En otras palabras, ¿qué veo? Que Satanás no solo era su dueño, ha edificado su casa en sus vidas, ha construido su casa en la vida del hombre a través de las heridas con mis padres, a través de las heridas con mis hermanos, con mis hermanas, con mis familiares, a través de las heridas con mis amigos que recibí en el colegio. Satanás ha edificado su fortaleza ahí y me pone un pensamiento incorrecto continuamente que me hace sufrir, que me hace no tener victoria en la iglesia, que me hace no tener victoria en el culto, que me hace ni siquiera poder orar a Dios. El hombre está bajo este sufrimiento, atrapado en ese destino. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Mi pensamiento y corazón son movidos por mis emociones. Estas emociones vienen de mi herida. Esta herida es lo que utiliza Satanás para derrumbarme continuamente. Esto se ha grabado en mi cerebro. Por eso caen en adicción. Por eso caen en la adicción al alcohol, a las drogas, al juego, a las telenovelas, también es adicción, a la televisión, al chisme. ¿Por qué? Porque toca mi emoción, toca mi herida. Mira, a esta persona le ha pasado como a mí. Mira, a esta persona, qué malos son. Y parece que estás hablando de los otros, pero en realidad, qué bien te sienta cuando hablas de otros. Es la herida. Tienes que conocer esto bien. Esto es el hombre. Tienes que conocer bien por qué Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Qué es lo que hay en el hombre que tuvo que venir Cristo? De verdad, como líderes, como equipo de evangelismo, como personas que están bajo el entrenamiento de discípulos, han de abrir sus ojos para conocer esto bien. ¿Por qué? Porque esto eres tú. Este es mi esposo. Esta es mi esposa. Este es mi hermano, mi hermana. Esta es la persona que está cerca mía. Está lleno de estas cosas. Por eso he de conocerlo bien. Aquí conmigo está el hermano Amílcar. Su esposa está orando desde México. ¿Cuál es la razón por la que Dios ha permitido todo lo que pasa, todo lo que ha podido pasar en su vida? Para venir y escuchar el mensaje, para escuchar las clases del RU y organizarlo bien. Hoy ha estado toda la tarde organizando las clases que hemos escuchado esta semana. Para eso Dios te ha creado, para eso Dios te ha traído hasta aquí. Eso es básico, eso es lo normal. Escuchar la clase y organizarlo es lo normal que tienes que hacerlo, lo obvio, es lo básico. Pero hay un plan mucho más allá de por qué Dios ha permitido todo lo que pasa en tu vida, más allá de simplemente para que acabes escuchando unas clases simplemente. Por eso, da tu vida para salvar a los creyentes que tienen el mismo problema que tú tenías. Realmente identifica el estado espiritual que tú tenías por el cual no tienes más remedio que caer como has caído o que ocurra lo que ha ocurrido alrededor tuya tu vida. Hasta el punto que entiendas por qué las personas actúan como actúan. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué no lo es? Entonces, da tu vida para salvar al creyente.
Da tu vida para ayudar a los remanentes que en el futuro puede que lleguen a sufrir o caigan de la misma manera. Concéntrate hasta el punto que le puedas dar el mensaje a este tipo de personas, entendiendo realmente cuál es el problema y la respuesta. De esta forma, este problema espiritual y sufrimiento mental un día se hace visible en mí. Un día aparece la enfermedad. Esto que es espiritual, que ni el médico te lo dice, ni en el hospital, por mucho que te hagan análisis de sangre o te hagan una radiografía, no te dicen que tu problema es que tu dueño, yo veo aquí en tus huesos que el dueño es Satanás. No aparece nada así. El médico, el hospital no te lo sabe decir porque no lo saben. Pero esa condición espiritual con la que vivimos bajo esa aflicción es lo que hace que un día la enfermedad se haga visible. Un día viene el problema económico y al ver esto me derrumbo y no me puedo levantar. Caigo en un estado fundamental de incredulidad que no me puedo levantar. Y decimos, Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas, pero parece que el mío no lo soluciona. Estoy atrapado en esa condición, en esa situación, que no me puedo levantar. ¿Hasta qué punto? Algunos prefieren morir, prefieren estar muertos. Mejor que estar vivo, prefiero estar muerto y se quitan la vida. Eso es el suicidio. Así, de esta forma, viven frustrados. No hay camino para sus vidas. Esto no te lo dicen en el hospital, no te lo dicen en la radiografía. Y como no hay respuesta para lo espiritual en la ciencia, acaban buscando en la suerte, acaban mirando el horóscopo, acaban dirigiéndose a la Virgen, acaban yendo al adivino o que les echen las cartas, intentando buscar una respuesta porque voy caminando hacia un destino en una corriente que no está bien, que no es buena. No lo pueden solucionar. ¿Por qué? Porque es espiritual. Esto no lo cambias porque cambies tu actitud. Esto no lo cambias porque cambies tu estilo de vida. Esto no lo solucionas haciendo buenas obras. Por eso Dios envió la simiente de la mujer, Génesis 3:15, para aplastar la cabeza de la serpiente y de esta forma ser libre de este destino. Hoy Jesús dice, yo soy el camino. ¿Qué camino? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La persona que está preparada por Dios, cuando escucha el Evangelio, se da cuenta por qué ha de ser Cristo. Están preparadas y dicen, me he dado cuenta que llevo muchos años creyendo en Jesús, pero que vivía en una religión en mi esfuerzo. Me esforzaba en cambiar, me esforzaba en que mi vida fuera mejor. Pensaba que mi vida iba a ir mejor esforzándome en la fe. Ahora entiendo que ha de obrar Cristo en mí. En Juan 1:11, la palabra de Dios dice que Dios, Jesús, se hizo hombre. Vino a esta tierra, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Este es el tipo de vida que vivieron aquellos que no le recibieron. Mas los que creyeron en su nombre, aquellos que sí le recibieron, Dios les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Desde este momento empezó esa relación con Dios. ¿Qué es esto? La oración. A través de la oración puedo disfrutar de Dios. Eso es la verdad. La verdad. A través de la oración, Dios, Cristo, empieza a ser mi itinerario, el camino por el que camino. Camino en Cristo. Dios quien endereza mis veredas, disfrutando de Él realmente, porque voy en la verdad. En otras palabras, tu pensamiento empieza a cambiar. La oscuridad que obra en tu pensamiento y corazón se empieza a derrumbar. ¿Por qué? Vienes a la verdad.
Satanás, quien tenía el control de sus vidas, se va. Dios que está en mí, cuida mi corazón y pensamiento en todo acontecimiento o situación que se presenta. Por eso en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. La verdad es la única respuesta. Es la única forma en la que viene la respuesta en mí. En Romanos 8, del 12 al 17. De forma especial, el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que lo que ha venido a vosotros, ¿qué ha venido? Habéis recibido el espíritu de adopción, el Espíritu Santo por el cual pues clamamos, podemos llamar a Dios, Abba, Padre. Camináis en la verdad. Ha venido la verdad en ti, a ti. En el mundo, las cosas han de irte bien, entonces tienen paz. El no creyente ha de irle todo bien en el amor, en la familia, en el trabajo, en el dinero, entonces tienen paz. Pero la paz que Dios da es diferente. Al disfrutar la relación con Dios a través de Cristo, tu corazón y pensamiento tiene esa paz, de tal forma que puedes concentrarte en Él. La concentración empieza a tomar lugar en tu vida. A través de la concentración, el Evangelio, el disfrutar del Evangelio, empieza a echar raíz en ti y empiezas a orar. Empiezas a disfrutar de la oración. Empiezas a ver las 7 señales que vienen porque has recibido la vida en Cristo, que vienen a tu vida como evidencia y te levantan como testigo. Empiezas a ver estas señales allá en el campo donde vas, a través del encuentro que Dios ha preparado con la persona, con el discípulo que Él ha preparado para empezar a hacer equipo y ver cómo se levanta en la vida de esa persona la obra de Dios de tal forma que se levanta como ese discípulo que hace que este evangelio siga siendo predicado, para que el plan y la voluntad de Dios se siga cumpliendo en esa nación, en esa iglesia, en esa región, a través del equipo de evangelismo. Aquel que ha recibido ese entrenamiento. Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros habéis recibido esta bendición. Yo vine a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. No me recibieron, pero vosotros me habéis recibido. Yo soy ese camino, la verdad y la vida. Sobre vosotros está esta bendición. Yo voy a guardar tu pensamiento y tu corazón. Es por eso que cuando ocurre el problema, en el medio de la circunstancia, es Dios quien obra protegiendo tu corazón. Dios que está en mí te cuida mi corazón y mi pensamiento en medio de todo acontecimiento, enfermedad, situación que se presenta. Porque estáis en la verdad. Por eso, nuevamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Este versículo que todo el mundo se ha memorizado, que hasta el no creyente ha oído alguna vez, grábalo nuevamente en tu vida. ¿Por qué Jesús dijo yo soy el camino? Hacía falta un camino para la vida del hombre. ¿Cuál era el estado espiritual en el que estaba el hombre? Que hacía falta un camino. Un camino para salir de ese destino que le atrapaba a perdición, a fracaso, a dolor, a sufrimiento, porque estaba bajo la obra de Satanás. Yo soy la verdad. Es en Cristo cuando se vuelve mi verdad, cuando se vuelve mi itinerario, que puedo empezar a disfrutar realmente de las bendiciones de ser hecho hijo de Dios. Es cuando Cristo se vuelve en mi vida que las señales y las evidencias se empiezan a levantar en mí, donde soy testigo de la evangelización del mundo. Nuevamente, de forma especial, graba esto en tu vida. La torre, el itinerario, la señal. La vida que se levanta a través de ti. Esto no se levanta en tu vida, no es que no se levante en tu vida porque no sabes teología. No es que no se levante en tu vida porque no conoces lo que pensó tal teólogo en tal época. Esto solo puede levantarse en nosotros al recibir la vida que hay en Jesús. A través de la teología nos formamos, a través del RU donde profundizamos en temas teológicos con las asignaturas, estamos dándole una formación, una profundidad, una ensanchura, ¿a qué?
al mensaje de la vida que hay en Jesús. Eso es lo previo que has de recibir, la vida. Y es esa vida que cuando se empieza a echar raíz en ti, a través de la formación que recibes en el RU, que hace que traiga su fruto en tu campo, que te hace ser testigo de esas señales que se levantan en ti y en tu campo, que te das cuenta que el encuentro que tú empiezas a tener en tu vida con las personas que te vas encontrando, un día son diferentes y puedes empezar a formar ese equipo para la evangelización del mundo. Hasta ahora, si no se ha levantado, Dios utiliza los encuentros ¿para qué? Para cambiarte. Si es necesario, permite tu problema espiritual, permite la enfermedad o cualquier problema, utiliza tu problema espiritual para cambiarte, para que llegues a concluir a Cristo, para que llegues a entender por qué ha de ser Cristo. Es esta vida cuando se levanta en ti que realmente puedes formar y disfrutar de esa bendición del equipo de evangelismo. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por ser camino, verdad y vida. Que nuestra torre, itinerario y señal cambie, Señor. Que sea el día donde nos podamos concentrar solo en ti y grabar a Cristo como mi torre, a Cristo como mi itinerario y a Cristo como mi señal. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.